gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme, sin recordarme que fui pecador, que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme, sin recordarme que fui pecador, que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Mi Señor, jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Cuando leemos las Escrituras, de pronto nos encontramos con pasajes que claramente pudiéramos decir que no tienen nada que ver con nosotros, conmigo o contigo. Pasajes que además de no entender su complejidad de interpretación, su lenguaje o su contexto histórico, prácticamente asumimos que no nos dice nada, o por lo menos encontrar algún mensaje para mí. Cada vez que leemos pasajes tan complicados
como les digo, que de pronto decimos, bueno, eso quién sabe para quién sea o qué esté tratando de decir. Claro, por otro lado, encontramos pasajes que claramente van dirigidos a mi vecino, a mi hermano, a mis hijos, o alguien que de verdad no me cae. Entonces, pues, esto es para aquel, ¿no? Es bien fácil cuando lo hacemos así. Si vamos al Antiguo Testamento, esto sucede con mucha frecuencia, lleno de historias de un pueblo con el que no tenemos tal vez ninguna afinidad. Decimos que no tenemos nada que ver con el pueblo de Israel. Y como no le damos la importancia que merece el pueblo de Israel, entonces cuando leemos todo esto que pasa en el Antiguo Testamento, simplemente decimos, eso no es para mí. Encontramos de alguna manera poesías o mucha escritura poética en el Antiguo Testamento, y bueno, algunas sí me gustan, y algunas entonces me puedo identificar muy bien que es para mí, ¿no es cierto? En paz me acostaré y así mismo dormiré, eso está escrito para mí. El Señor es mi pastor y nada me faltará, eso está escrito para mí. Pero de pronto nos encontramos algún otro que decimos, ese no va para mí, ¿no? Trae todos los diezmos al alfolí. No, bueno, ese ya no es para mí, ese es para aquel que no da nada. Encontramos también profecías en el Antiguo Testamento. Y entonces la relacionamos con la escatología. La escatología, el estudio de las cosas por venir, con los eventos que van a suceder, y nos enfrascamos en la interpretación de estos libros desde ese punto de vista. Daniel, Ezequiel, Jeremías, y entonces estamos metidos en encontrar qué es lo que dice de lo que va a pasar, pero no qué es lo que dice para mí, qué es lo que me está diciendo a mí. Y con el Nuevo Testamento, mi hermano, sucede exactamente lo mismo. Los evangelios nos encantan porque es la historia, llamarlo así, de la vida, y refleja la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y nos llena de esperanza. Y llegamos a las cartas de Pablo. Bueno, les está escribiendo a unas iglesias que quién sabe dónde estén. La verdad es que pues es un contexto histórico completamente diferente. Es que se los está diciendo porque esos están así y en aquel tiempo. Y entonces empezamos a meterle tanta cosa a la interpretación que al final de cuentas no las hacemos como completamente para mí. Son muy distintas a lo que yo busco cuando estoy leyendo. Pero al analizar este contexto que les he venido platicando acerca de las Escrituras, se nos olvidan dos versículos claves que si le pusiéramos la atención suficiente y los interpretáramos, los estudiáramos, y a veces no tan profundamente, solo que lo estudiáramos, nos daríamos cuenta que absolutamente toda la Escritura tiene un mensaje para ti y para mí, en lo personal, toda. No hay una que no lo tenga, para su iglesia en este momento. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Toda la Escritura, hermano. Quiero que ponga atención, toda la Escritura, no nada más el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, o algunas partes de algunas. No, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Toda la Escritura. Y entonces cuando yo entiendo esto, de que toda la Escritura tiene un mensaje para mí, no para el vecino, no para mis hijos. Sí, cada quien lo verá, pero tengo que entender que viene para mí. Y entonces, de pronto llegamos al libro de Apocalipsis. ¡Qué barbaridad! Del Nuevo Testamento, el libro más complicado. Algunos dicen que de la Biblia completa. El libro, el más complicado, el más incomprendido, tal vez. ¿Y sabe por qué? Porque de inmediato asumimos
que el libro está completamente enfocado a la escatología. Y no voy a discutir ese punto, porque si no se abre un debate. Como lo mencionábamos en los libros proféticos, de pronto lo leemos y entonces tratamos de encontrar qué es lo que dice para lo que va a pasar. Como lo decíamos en los libros proféticos en el Antiguo Testamento. Solo nos habla de lo que va a suceder. Y es lo que estamos tratando de encontrarle. Además de la terminología o simbología que no entendemos. Hay cosas que de pronto, ¿qué está diciendo? Y mucho menos comprendemos. Porque nuestra mente al leer el libro de Apocalipsis está enfocado en qué es lo que me está diciendo de las cosas que van a suceder. Mas no qué me está diciendo a mí ahorita. Hoy en este momento, para mí. Qué enseñanza, porque así dice la Escritura, toda la Escritura es útil, toda. He escuchado a algunos hermanos que hasta le da miedo, temor empezar a leer o estudiar el Apocalipsis. Porque de pronto hay figuras, insisto, o simbologías que son difíciles de comprender. Y que hasta causa temor. Claro, cuando lo leemos bajo esa premisa, bajo ese contexto, pero no sobre la de que toda la Escritura es útil, las cosas cambian entonces fácilmente. Cuando lo veo a través de esa premisa de que la Escritura es útil toda, entonces cambian y es fácilmente identificado un mensaje para mí en el Apocalipsis para este tiempo. Apocalipsis del griego apocalipsis, que significa revelación o acto de descubrir. Escrito por el apóstol Juan, todos lo sabemos, fue escrito para las iglesias de Asia Menor. Y eso lo podemos ver muy claro al principio en el capítulo 1 y después en la descripción en el capítulo 2 y 3 del objetivo de este libro. Es escrito en una época en que las iglesias enfrentaban circunstancias muy complicadas de persecución, de dificultades muy, muy fuertes. Y nos vamos dando cuenta entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, escrito a las iglesias que tienen problemas en circunstancias difíciles, pues claro que puede haber un mensaje para mí ahora como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, claro. No necesariamente pensar que sí lo tiene, déjeme decirle, para no caer en esta discusión, que sí lo tiene, pero no necesariamente pensar en que eso solamente es por lo que va a pasar, sino qué mensaje me tiene para mí hoy. Y de eso se trata esta serie de mensajes que iniciamos el día de hoy, en donde vamos a analizar el mensaje a las 7 iglesias y qué es lo que me dice a mí cada una. Por eso el título de estos mensajes, que será las 7 iglesias y yo. ¿Qué relación hay de mi vida con lo que la palabra en el libro de Apocalipsis habla sobre las 7 iglesias? Sin considerar, por favor, quitémonos un poquito el esquema que traemos del libro de Apocalipsis, quitámonos un poquito de lo que es escatológicamente hablando, sino vamos a hablar de lo que es hoy en mi vida, este mensaje a las 7 iglesias y cómo entonces me puedo identificar con cada uno de estos mensajes a alguna de las iglesias, y entonces yo puedo decir, eso es lo que me dice a mí en este momento hoy, porque mi condición, mi circunstancia y mi situación es exactamente en la que está viviendo alguna de estas 7 iglesias, y entonces el Señor trae una respuesta a cada uno de nosotros basándonos en ese mensaje. Déjeme o permitámonos juntos ir con este estudio o estos pasajes o estos mensajes y que confirmando y vayamos confirmando entonces, insisto, en los próximos domingos cómo te puedes identificar tú, como lo hice yo, con cada una de estas iglesias. Permítame orar. Gracias te damos, Dios, por este mensaje que tú tienes para nosotros hoy, por este mensaje que lo encontramos en un libro tan complicado para muchos o para todos, pero que tan sencillo de poder entender a través de la obra de tu Espíritu y de tu Espíritu Santo, y poder entonces analizar qué es lo que me quiere decir hoy, qué es lo que me dices hoy, Señor. Y entonces yo poder identificarme y poder entonces encontrar la solución que tú mismo me das en este libro, en este mensaje a cada una de las iglesias.
Te alabo, Señor, y te bendigo, y que sean como siempre gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y entonces tú, Espíritu Santo, mueve corazones y que redargullas y que entre tu palabra, así como dice el libro de Hebreos, entre como una espada de dos filos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis 1:4. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono. Ya empezamos con problemas. Ya empezamos con problemas de interpretación, ¿no? ¿Cómo interpreto esto? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, es la introducción a las cartas que va a recibir cada una de las iglesias por parte de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y entonces en la condición que cada una tiene hay un mensaje distinto. 7 iglesias que están en Asia Menor. Actualmente equivale al territorio que ocupa Turquía y que se componía de 7 distritos postales. Tiene también su lógica geográfica. En el centro de estos distritos se ubican estas ciudades, 7, que servían de punto de referencia para comunicación de la región. Eran ciudades conocidas. No es algo que se inventó el Espíritu o Juan en ese momento y se decidió. No, ya era algo que existía. Iglesias o ciudades que existían en las cuales había iglesias. ¿Pero por qué 7? Habla este versículo de 7 espíritus. Y si necesitamos enfocarnos en el mensaje para nosotros hoy, es indispensable irnos a la interpretación muy básica de qué habla de la labor, que habla este pasaje y este inicio de la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. El impacto y el trabajo y el ministerio del Espíritu Santo en su iglesia. Y como tú y yo formamos parte de su iglesia, este mensaje es para nosotros. Isaías 11:2 dice: y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y temor del Señor. Pero en cualquier caso, 7 es el número perfecto e indica que algo se ha completado. De tal manera que a través de este mensaje a las 7 iglesias podemos identificar la plenitud del Espíritu Santo y lo que Él quiere decirnos ahora. Aunque estas 7 iglesias son congregaciones históricas y existentes en el Asia Menor, representan el tipo de iglesias que han existido, que existieron y que existirán de una u otra manera. En el transcurso de la era eclesiástica, es decir, en el transcurso de la era cristiana, habrá iglesias que se formen, habrá iglesias que ya se formaron, que tristemente se extinguieron, pero es una evolución de la iglesia que siempre es constante, un crecimiento y nacimiento de iglesias constantemente. Porque el Señor dice que en estas iglesias, de alguna manera, es relevante estas iglesias en todos los tiempos, es decir, siempre es importante lo que pase en cada iglesia en los tiempos de su desarrollo. En cada mensaje a cada iglesia, estoy seguro de que encontraremos un mensaje, insisto, que ese es el fondo de todos estos domingos, un mensaje para nosotros. Y nos daremos cuenta del maravilloso deseo del Señor de que su iglesia sea como la concibió desde un principio, desde cuando Él tenía conceptualizado cómo era su iglesia, cómo debiera ser su iglesia. Entonces Apocalipsis lo retoma y entonces desarrolla estos 7 mensajes diciéndole: esto es lo que el corazón de Dios viene del deseo de que la iglesia, de lo que Él quiere que la iglesia sea. Pero hermano, el mensaje es para la iglesia, me puede decir, como decía yo hace un momento. Claro, pero tú y yo somos iglesia, no deje pasar eso, no lo deje de largo. Así que este mensaje es para ti. Para poder ir comprendiendo mucho mejor el mensaje a cada iglesia y cómo me puedo identificar con alguno de ellos o alguna de ellas, y que dicho sea de paso es lo que te pediría y se lo he pedido siempre cuando hay una predicación, que conforme va desarrollándose la predicación usted vaya encontrando en dónde se acomoda, en dónde es lo que usted puede percibir que el Espíritu del Señor le está hablando a usted. Entonces vamos a buscar cada quien el mensaje que el Señor nos trae para nuestra vida.
Puede ser que no te identifiques hoy con la iglesia por la que vamos a hablar, pero puede ser que los siguientes domingos digas, sí, o puede ser que tengas un collage ahí de todas y decir, yo me identifico un poco con esta y con aquella. Y entonces vas a poder tú entender qué es lo que Dios quiere. Sí, para la iglesia que estamos hablando, pero entonces personalízalo para ti mismo. ¿Cómo será la dinámica de estos mensajes? Al estar estudiando estos mensajes, estos pasajes o estos capítulos de Apocalipsis, que es el 2 y el 3, me encuentro 5 aspectos en que nos podemos basar para el estudio y para el desarrollo de este mensaje. Número 1, las características de la iglesia. ¿Cómo era? ¿Cómo se formó? ¿Qué tiene de importante o de sobresaliente? Número 2, hay un elogio por parte del Señor, un reconocimiento. Así es el Señor. Reconoce la labor de la iglesia, reconoce que algo ha hecho. Número 3, emite una crítica o una llamada de atención o un regaño inclusive, si lo quieres ver así, ¿no? Y número 4, entonces una vez que identifica esa característica, que hay un elogio y reconocimiento, que hay una crítica o una llamada de atención, entonces viene una instrucción o una orden a la iglesia. Y por último, la número 5, hay una promesa. Sí, porque el Señor así es. No solamente da varazos, también hay una promesa. Si entonces tú aceptas y entiendes lo que Dios quiere para tu vida. ¿Empezamos? ¿Les parece bien? Hoy solo vamos a ver la primera iglesia. Los siguientes domingos analizaremos 2 iglesias por cada mensaje. Así que terminaremos justo antes de que inicien los festejos de la Navidad, que dicho sea de paso, no empiece a organizarse para andar yendo de un lado para otro en fin de año. Estoy de acuerdo que se junte con su familia, pero ni Navidad ni fin de año lo ocupe estamos en pandemia, estamos en una condición complicada. Así que trate en lo posible de no estar reuniéndose con mucha gente. Yo sé que es difícil y triste. Para muchos la Navidad es algo familiar, pero tenemos que estar así, no hay más. Así que por favor esté organizándose con las limitaciones que la pandemia nos obliga. Pero también debo mencionar que escogí este tema con la ayuda del Señor porque estamos en la celebración de nuestro 34 aniversario de la Iglesia Jesús es el Camino. Así que lo festejamos identificando lo que el Señor quiere para nuestra iglesia y a la vez para nosotros mismos. Y que somos de alguna manera una iglesia que ama y que busca al Señor. Y entonces seguramente a través de este desarrollo, en lo personal usted como miembro de nuestra iglesia, pero también de alguna otra iglesia que será también bendición, estoy seguro, pues entonces podamos identificar lo que Dios quiere para nuestra iglesia el siguiente año. No solamente el año 2021 como ciclo, sino nuestro propio año a partir de noviembre de este que cumplimos 34. Éfeso, primera iglesia, Éfeso, Apocalipsis 2, 1. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Número 1, entonces, características. Déjeme hablarle muy rápido de las características de esta iglesia y entonces podamos empezar a hacer el ejercicio de identificarnos o no con esta iglesia. Una ciudad estratégicamente ubicada. Contaba con 4 rutas comerciales, las que hacía una ubicación privilegiada, pero también influenciada por un sinnúmero de culturas, como sucede con ciudades que están muy cerca del puerto, muy cerca del mar. Era conocida como la puerta de entrada a todo Asia Menor. Imagínense la importancia que representaba y lo complicado que era. Centro de culto de la diosa Artemisa, la diosa Diana, una de las deidades más veneradas, la diosa de la fertilidad. Pablo ministró durante 3 años en Éfeso. Incluso Timoteo y Juan servían en esa iglesia. Ahí fue donde inclusive detuvieron a Juan, arrestaron a Juan y lo llevaron a Patmos, porque era una ciudad que estaba muy cerca. Inclusive la isla de Patmos está a 80 kilómetros de Éfeso, así que era muy cerca. Ahí fue detenido Pablo y fue llevado a la isla de Patmos, al exilio.
Así que ya se dará cuenta de lo que estaba alrededor de esta iglesia. Una tremenda influencia del exterior. Así que la fe y la doctrina se tambaleaba con frecuencia. Si me preguntaron cómo sintetizar la principal característica de esta iglesia, yo la llamaría la iglesia sin amor. La iglesia sin amor. Qué duro, qué difícil es que aún siendo una iglesia amada por el Señor, como la veremos más adelante, podríamos llegar a la conclusión que es una iglesia que ya no tiene el amor por el Señor. Que ya no lo tiene. Lo tuvo, sí. Pero por circunstancias distintas que la Escritura no nos marca, aunque por deducción sacamos que la influencia fue tan contundente para la iglesia, que entonces el amor se enfrió. Y la otra causa, que vamos para allá. Pero una iglesia que amaba al Señor, y ahora es una iglesia sin amor. Número 2, esa es una característica a grandes rasgos. No quiero dedicarle tanto tiempo, mejor quiero que usted vaya analizándolo y si después se mete usted a la Biblia y lee lo que dice acerca de Éfeso, se va a dar cuenta, pero vamos a sintetizarlo de esa manera. Porque vamos a la parte central, que son los siguientes puntos. Número 2, hay un elogio, un reconocimiento. Apocalipsis 2, del 2 al 3. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. No solamente en aquella época, No solamente en aquella época. Has descubierto que son mentirosos. Si usted no cree que la Biblia es contemporánea, mi hermano, ya no sé qué decirle. Como lo veremos en todos los mensajes de las iglesias, en alguna inicia reconociendo lo que está haciendo. Este es el caso de Éfeso. Lo reconoce, así que no todo está mal. Empieza diciendo, no todo está mal, reconozco lo que has hecho. El Señor reconoce que ha sido una iglesia que ha rechazado al mal, que a pesar de ser una ciudad con una influencia tremenda en varias culturas, incluso una ciudad idólatra, no se ha dejado influenciar. Y ha persistido, ha perseverado y ha sido paciente. ¿Y entonces qué pasó con Éfeso? Durante más de 40 años desde su fundación, Éfeso había permanecido fiel al Señor y a su palabra. Mi hermano, ¿cuánto tiempo llevas en la palabra? ¿Cuánto tiempo llevas conociendo al Señor? Y ha llegado un tiempo en el que te has enfriado. El pasaje habla de varios adjetivos. Este que acabamos de leer de Apocalipsis 2, del 2 al 3. Habla de soportando a los malvados. Ha soportado a los malvados durante este tiempo. La expresión en griego no es broma, pero dice kakos. Ese es los malvados. Es decir, que alguien depravado, indigno, ladrones. Kakos, porque así se le dicen en algunos lados a los ladrones, ¿no? Ha soportado a los malvados. Tus obras, es decir, del verbo ergo, que significa acción o actividad, tus acciones y tu actividad han demostrado paciencia en situaciones complicadas. Paciencia en griego hupomone, que es resistencia a soportar lo que venga alegremente. Es decir, era una iglesia que venía a los embates y entonces resistía a los malos, pero todos esos problemas y toda esa circunstancia que vivía lo hacía alegremente, no con pesadez, no, porque amaban al Señor. Y entonces le dice, no has desmayado. Una expresión del griego kamo que significa cansarse o enfermarse. No te has cansado, no te has enfermado. Has sido perseverante. ¿Tenían dificultades? Claro. Pablo los identificó muy bien cuando les escribe más adelante y les hablaba del amor entre los hermanos, de la unidad del Espíritu, de la nueva vida en Cristo, ¿se acuerda? Y de dejar hacer cosas malas y pensar en lo bueno y hacerlo. Incluso les habla de la armadura de la armadura de Dios y deben ponérsela, el someterse unos a otros.
Es decir, era una iglesia, sí, que en medio de circunstancias difíciles estaba ahí puesta y haciendo cosas y perseverando y etcétera. Y en medio de esto, el Señor le reconoce esas cualidades que como iglesia habían desarrollado. Los cristianos en Éfeso eran activos, no eran holgazanes. Se hacían eventos, se hacían escuela dominical, hacían brigadas médicas, tenían grupo de jóvenes, de varones. La femenil era una ferviente grupo de hermanas. Ayudaban a los adictos, tenían un centro de adicciones, contra adicciones. No solo hacían buenas obras, sino que trabajaban arduamente, dice la Biblia, fatigosamente, y no se rendían. Los fieles de Éfeso habían pasado por la amarga prueba de la influencia y la nociva enseñanza de los falsos profetas. Y entonces el Señor les reconoce lo que hacen, lo ve con buenos ojos, porque Dios es así. Si tú crees que Dios no está viendo lo que estás haciendo y está viendo las buenas obras que estás haciendo, pues entonces te equivocas, porque sí está viéndolo, sí está atento el Señor de lo que estás haciendo. Nunca va a dejar a un lado lo que estás haciendo. No, nunca. Fíjese lo que dice Colosenses 3, 23 y 24. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo al que sirven es Cristo. O sea, el Señor sabe que están trabajando para Él, que saben que estás haciendo las cosas para Él, y eso es lo que les reconoce. No está mal que trabajen, no está mal que hagan tantas cosas, no está mal, al contrario, Dios lo reconoce. Ahora, ¿no sería fabuloso recibir un reconocimiento del Señor por lo que estamos haciendo? ¿O es que lo estamos haciendo o lo hacemos para que se note que estoy trabajando? Para salir en la foto y que todos digan que un buen obrero soy, qué buen obrero soy, qué buen cristiano, míralo cómo trabaja en la iglesia. No falta alguna actividad, siempre está ahí, nunca, ahí está el hermano que siempre viene, ese es el hermano que siempre viene, siempre está ahí con nosotros. Y no me malinterprete, no estoy diciendo con esto que está mal que usted lo haga, que usted haga cosas, no, por favor, no. Sino que con qué intención lo hace. Porque eso es lo que ve el Señor, la intención, no solo lo que tú haces. No, sí, lo ve el Señor y está viendo, pero la segunda parte es que ve la intención con la que lo estás haciendo, ¿no es cierto? Y es por eso entonces, que cuando ve lo que están haciendo, y sí, les reconoce lo que están haciendo, pero entonces ve la intención con lo que está haciendo, viene el número 3, la crítica o la llamada de atención. Pero después de ver todo lo que está haciendo esta iglesia, el Señor expresa este llamado o crítica. Apocalipsis 2:4. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes, como al principio. ¿Se fija? O sea, sí, hacías cosas, pero tú lo hacías con amor en el principio. Pero ahora ya no lo estás haciendo con amor. Ahora ya no sé qué pasó, que lo estás haciendo ya sin el amor, porque no me amas, dice el Señor. Has dejado tu primer amor, dice en la primera parte, en la versión 60. Porque ser cristiano, mi hermano, consiste en amar al Señor. No solamente en hacer obras, sino consiste en amar al Señor, y por amor al Señor es que hago esas obras, y con todas nuestras fuerzas, dice su palabra, amarlo con todas sus fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Pero la pasión y el fervor de los efesios hacia el Señor había sido sustituida por una tradición fincada en obras y actividades. Mecánicamente sí, y bien planeadas, claro, pero sin esencia, sin la esencia de lo que era amar al Señor. Habían abandonado a su primer amor. La rutina de cada día llegó a dar lugar al enfriamiento. Tanta actividad, tanta cosa que hacer, tanta cosa, se les había olvidado quién era la esencia. El amor inicial, el fervor del noviazgo,
Esas ganas con las que ibas a ver a tu novia o vas a ver a tu novia y te arreglabas y llegabas a verla, o aquella luna de miel del matrimonio. Había pasado. Hoy ya te arreglas como quieres, total. Hoy ya ni siquiera le saludas, ya ni siquiera la tratas bien, no, total. Eso pasó exactamente. Tanta cosa, tanta actividad, tanta distracción, habían olvidado la esencia. La obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. Se lo voy a decir nuevamente, la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. Habían olvidado que lo que de fondo importaba más, el amor. Amor al Señor, amor a los demás. Efesios 1:15 dice: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Eso que Pablo había identificado en ellos, lo dejaron por completo. ¿Y qué pasa con nosotros? Sobre todo ahora que estamos en esta condición de pandemia, mi hermano. Perdón que lo vuelva a decir. Hemos olvidado al Señor del templo. Al no poder asistir al templo, al no poder estar juntos en el templo, nos hemos enfriado. No lo estoy generalizando, pero en realidad ha habido un enfriamiento tremendo. Ahora asumimos que no podemos hacer nada porque no podemos ir al templo. Como si aseveráramos que Dios solo habita en el templo. Y como no puedo ir al templo, entonces pues no tengo dónde adorarlo. O no tengo qué hacer, o qué actividades hacer ahora. Ahora, ¿qué es más fácil? A través de la comunicación que hay y de reunirnos a través de estas plataformas en las que ya no requiere que me traslade de una lado para otro. Debería de ser más fácil, pero hay menos conectados. Hay menos que están viendo las predicaciones o los mensajes. Nos dedicamos a hacer a tantas actividades ahora que olvidamos por completo lo que nos mueve. Has dejado tu primer amor, les dice. ¿Recuerdas ese día cuando le entregaste tu vida a Cristo? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuánto te duró? ¿Cuánto te duró ese gusto? ¿O aún sigues con ese mismo fuego en tu corazón por Él? Dios quiera que así sea. Por buscarlo, por amarlo. Pero bueno, después del elogio, después de la crítica o llamada de atención, viene una instrucción, número 4. Una instrucción o una amonestación, o si lo quieres ver así. Es el cuarto posición, que es da una instrucción el Señor. Una amonestación, no una instrucción. Y es interesante ver porque, vea lo que dice Apocalipsis 2:5. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Aquí viene la parte disciplinaria, si lo quieres ver así, pero siempre con amor. Así es el Señor. Al reproche o crítica, sigue el consejo, la instrucción, una recomendación y amonestación amorosa, porque así es nuestro Dios. Muy diferente a nosotros, ¿no? Vea lo que dice Proverbios 3:12. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como el Padre corrige al que es su deleite. Y es que es lo que les dice: mira hasta dónde has caído, qué barbaridad, si no eras así. Vuelve a vivir todo aquello que dejaste por irte a otras cosas que parecían más atractivas. Y esta amonestación la podemos dividir en 3 partes, o esta disciplina en 3 partes. La primera es una exhortación a volver en sí, a que agarres la onda, perdón la expresión, a reflexionar y considerar la situación en la que estás. Como aquel mensaje que el Señor daba del hijo pródigo, ¿se acuerda? Lucas 15:17, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Y la exhortación se va volviendo más íntima.
en este pasaje de Apocalipsis. Porque la segunda es, les dice, haz la obra que hacías antes. ¿Se fija? No solo recuerda o mira la condición en la que estás, sino que en la misma exhortación les da la forma de salir. No les está pidiendo que haga cosas nuevas, no se les está pidiendo que hagan un esfuerzo mayor o cosas diferentes. No, solo les está diciendo, haz lo que venías haciendo. Porque en aquel entonces, cuando las cosas las hacías por amor, yo veía tu intención de tu corazón y cómo lo hacías. Porque lo estabas haciendo con amor. No se trata de un cambio de cantidad, se trata de un cambio de calidad. Qué tremenda manera de hacer las cosas, de decirlas por parte del Señor, ¿no están de acuerdo? Y la tercera, en este contexto de la amonestación, viene la instrucción contundente. No solamente los exhorta, sino ahora aquí viene la instrucción. Arrepiéntete. Arrepiéntete, es tiempo. Porque si no lo haces, irremediablemente habrá consecuencias. Irremediablemente habrá consecuencias. El juicio de Dios pondrá fin a la iglesia de Éfeso. Y les dice muy claramente, removeré tu candelabro. No voy a meterme en esa parte de interpretación, pero era el lugar que tenía colocado dentro de las iglesias a Éfeso. Iba a ser retirado. Ya no más iba a estar ahí. Nuestro Dios se define como un Dios celoso. Un Dios que no se comparte con nadie. No era posible que Él ocupara un lugar compartido con alguien más. No. Recuerde bien lo que le dijo a su pueblo en Éxodo 25. Le dice, yo soy el que soy. Y no hay nadie más que yo. No hay nadie más. Por desgracia, parece ser que la iglesia de Éfeso no hizo caso a estas amonestaciones. De aquí que hubo iglesias que se mantuvieron de pie. Hubo iglesias que se mantuvieron. Pero la de Éfeso solo quedó en ruinas, a muchos metros debajo de la tierra. ¿Cómo está tu condición en este momento, mi hermano? ¿Te has enfriado tanto que te has olvidado de tu amor? ¿De ese primer amor? ¿Ya ni las cosas que hacías antes las haces ahora? Ay, hermano, no me digas eso, pues no podemos ir a la iglesia. No, puedes hacer mucho por el Señor aún estando ahí. Ministrale a tus hijos, ora por tu familia, comparte el evangelio. No le das tiempo de calidad al Señor, sino por el contrario, prácticamente te has olvidado, ya no lo has puesto en tu vida. Él nos da una grandiosa oportunidad de reconocerlo y arrepentirnos y retomar el camino. No pierdas esto ahora, no pierdas tiempo. Ya no habrá más tiempo. Y número 5, aquí viene el regalo de Dios. Después de todas estas características, el elogio, el regaño, la instrucción, ahora viene esto. Porque el Señor no quiere terminar con un reproche o con un regaño, sino con algo positivo, constructivo, alentador. Apocalipsis 2:6 dice, pero tienes esto a tu favor. Otra vez, ¿no? Reconoce. Odias las obras malvadas de los nicolaítas, al igual que yo. Nuevamente un elogio y reconocimiento, porque le dice, pero, es decir, ya olvidemos eso, ahora, pero. Resulta el hecho de que los efesios no participaban en al menos esas prácticas que llevaban a cabo los nicolaítas. Se ha creído que eran seguidores del diácono Nicolás. Vean lo que dice Hechos 6:5. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido de la fe judía. Este hombre apostató de la verdadera fe y estableció un grupo, una especie de secta, una secta de iniciados, de gnósticos, que pretendían establecer una división entre la iglesia, entre el pueblo de Dios. No obstante, los efesios no participaron en eso. Y es lo que el Señor les vuelve a reconocer.
Sí, ya no me amas, ya no me quieres, ya no haces las cosas como las hacías antes y por lo menos, no te has involucrado con estos, que yo tampoco quiero. Así que considerando esto, ahora el Señor emite una promesa. Pero algo curioso, y a diferencia de las demás iglesias, esta promesa también le emite no solo a la iglesia, sino la abre a todos. Extiende a todos los que creen en Él, teniendo como objetivo la renovación de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque la renovación de la iglesia es el fruto de la renovación de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Apocalipsis 2:7, seguimos. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que le dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré el fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Habría ya ahora la promesa, todo aquel que venciere. Y tú has vencido, mi hermano. Qué maravilloso, por la obra de Cristo en la cruz. Somos más que vencedores, dice su palabra. ¡Qué promesa maravillosa! Ya sé, a lo mejor estás empezando a darle vueltas a tu cabeza pensando en a qué se refiere con el árbol de la vida. No, se refiere, sí, al árbol de Génesis 2:9, que eso me queda muy claro, está hablando de eso, pero en un contexto, en lo que estamos viviendo ahora, está dando la promesa que va dirigida a quienes recibieron a Cristo como su Señor y Salvador y ahora gozamos de la vida eterna. Esa es la promesa que te da. Porque entonces te está diciendo, no, está bien, ya vi que tus obras ya no me amas, pero si te arrepientes, si tú vuelves a mi camino, si tú entonces vienes a mí, recuerda que tienes la promesa de la vida eterna. Y si aún no lo tienes, ven a los pies de Cristo. Porque un vencedor es sinónimo de un cristiano. Y el árbol de la vida no es otra que la vida eterna que nos ha prometido el Señor Jesucristo mediante su sacrificio en la cruz. Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel cree que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Juan 6:40 dice, pues la voluntad de mi Padre es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Una promesa maravillosa. Mi hermano, ¿cuál es tu condición, insisto, en este momento? No solo como consecuencia de la pandemia. No, hay cosas que ya venían desde antes. ¿Cómo es tu relación con el Señor? Y que se agravó con la pandemia. Te has enfriado y ya no tienes ganas ni siquiera de tomar tu Biblia, de orar. No te sientas a comer y ni para eso. De buscar al Señor. Estábamos tan acostumbrados a las actividades de la iglesia, a las reuniones, que tuvimos que parar. Y ahora no buscamos al Señor, porque no estamos allá. Y no sabemos qué hacer. No corramos el riesgo de Éfeso. Aprovechemos el tiempo. Efesios 5:16 dice Pablo a los efesios, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Se vienen tiempos difíciles, mi hermano, muy difíciles, dicen. Pero los que confiamos en el Señor, nuevas fuerzas tendremos. No hay más. Que no llegue el momento en que el Señor nos confronte y nos diga, has perdido tu primer amor, ya no eres el mismo que antes. Ya no haces las cosas como las hacías antes. Señor, pues no ves la pandemia, no. Pues Señor, no ves que no tengo trabajo, no. Señor, pues no ves que no. Ya no las haces como antes. Dios ha permanecido fiel, aun y cuando nosotros somos infieles. ¿No crees que Él se merece lo mejor de lo que estamos dando ahora? Yo creo que sí. Yo creo que Él se merece mucho más. ¿Te identificas con Éfeso? Sabes lo que tienes que hacer. Ahí lo dice. Cierra tus ojos. Bendito sea tu nombre, porque tu palabra, ¡ay, Señor, duele! Y toca sensiblemente. Así que, Padre, hoy estamos delante de ti, doblegados y pidiéndote que hagas tu obra en nuestra vida. Si nos hemos enfriado, prende el fuego, Señor. Si estamos ahí tambaleando,
Señor, motívanos a hacerlo a través de tu Espíritu, a buscarte. Así que, Señor, estamos en tus manos. Haz tu obra en tu iglesia. Por lo tanto, haz tu obra en nosotros. Gracias, Dios. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias le damos al Señor porque estamos en este momento escuchando su palabra. Yo sé que a lo mejor estás en casa con algunos amigos, no se reúnan muchos más bien. Así que, sí, pero si tú estás ahí por primera vez, no puedo dejar de hacerlo. Si tú estás ahí por primera vez o ya has estado y no has entregado tu vida a Cristo, no pierdas tiempo, las cosas son difíciles. No se te van a acabar tus problemas, no, pero los vas a ver desde otra óptica, vas a tener ayuda. Y esa ayuda es Jesús en tu vida. Y lo único que tienes que hacer es confesarlo como tu Señor y Salvador y creerlo en tu corazón. Así que yo te invito a que lo hagas. ¿No sabes cómo? Es lo único que tienes que hacer. No hay una palabra mágica, no hay algo mágico. No. Es tú solo en la intimidad, arrepentirte de lo que has hecho y decirle al Señor, Señor Jesús, entra a mi corazón. Yo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que tú eres mi Señor y Salvador. Y entonces Él hará todo lo demás. Que Dios te bendiga. Si lo has hecho, acércate con quien fuiste ahora o estás ahí y ellos te ayudarán, estoy seguro. Mis hermanos, estamos ya en el aniversario de la iglesia, 34 años. ¡Qué bendición! Ni lo que nos falta todavía. Así que iniciamos un ciclo de festejos y vamos a hablar de esto de la iglesia. Y entonces, ¿no nos podemos reunir? No, pero no dejamos de ser iglesia. No dejamos de ser el cuerpo de Cristo, no dejamos de ser hermanos y no dejamos de ser esa congregación la que ama al Señor y la que el Señor ama. Así que mantengámonos firmes, orando y leyendo la Escritura y sobre todo participando en lo que podamos a través de las plataformas. Los miércoles a las 8 de la noche tenemos nuestro estudio, conociendo a nuestro Dios. Es un ciclo de estudios maravillosos, vamos a conocer a nuestro Dios. Y eso es algo que a veces damos por sentado, pero nos vamos encontrando cosas maravillosas del poder y de lo maravilloso que es nuestro Dios. Así que los invitamos miércoles a las 8 y también les invito a estar orando todos los días a las 10 de la noche y sigamos leyendo nuestra Biblia. Ahí encontraremos el mensaje de Dios para nuestras vidas. Ya está cerca el fin de año y terminaremos con este ciclo de leerlo en un año. Así que, mis hermanos, un abrazo, una bendición especial. Que el Señor alce su rostro sobre cada uno de nosotros y tenga misericordia. Que el Señor, ese Dios poderoso y de amor, que ama a su iglesia, alce sus ojos, alce su rostro sobre cada uno de nosotros y ponga en nuestras familias su paz. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el gran amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu esté con todos nosotros, con su iglesia, la que ama al Señor, y con cada uno de nuestras familias, de nuestros trabajos, en donde quiera que estemos, que el Señor ponga su paz. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos pronto.